Hola, Yo soy Alejandra. y yo soy Luisa, y bienvenidos a... Otro capítulo más de Charlemos al libro. Bueno, el día de hoy les traemos una reseña de un libro que nos recomendaron, que se llama La Sociedad del Cansancio. El autor es Byung-Chul Han. Sí, menos mal lo dijo Aleja. Es un coreano, filósofo. Es muy reconocido. O sea, se reconoce porque habla de la sociedad contemporánea. Y pues es muy crítico como del capitalismo y de cómo es esta nueva sociedad en la que vivimos. Sí. Y tiene muchos libros y es muy reconocido. Pero este es el primero que leímos, en realidad. Eh, bueno, Y bueno, el primer capítulo se llama, espérense, La violencia neuronal. Fue el capítulo que a mí menos me gustó. y el que a mí más me gusta. Sí, porque a mí me parecía muy confuso. O sea, es que yo venía, no sé, yo quería como que no hablara tanto de psicología. O sea, no quería, sino no pensaba que fuera a ser tan psicología. Sí, Entonces, con tantos términos como de psicología o psicoanálisis o eso. Entonces, como que fue chocante para mí en un sí, primer sí. momento. Entonces, por eso fue el que menos me gustó. Es muy académico. O sea, en general el libro es muy académico. Sí. En este básicamente lo que hace es distinguir entre la violencia o las enfermedades que se dan en el siglo XX en comparación con las enfermedades que se dan en el siglo XXI y la violencia que se da en el siglo XXI, ya teniendo en cuenta como las enfermedades que son como comunes en el siglo XXI, como la depresión, el TDA, el Ansiedad. síndrome, sí, eso, pero, que son más neuronales. Y dice que en las enfermedades del siglo XX son inmunológicas. Ujú. Es decir, como que algo interno ataca lo externo. Sí, ¿Sí? sí, es como llega un ser extraño a mí, peligroso, y entonces el cuerpo mismo Lo lo ataca. ataca. Pero, o sea, pues esto, digamos, se extrapola no del individuo, sino en la sociedad. Ujú. O sea, digamos, el siglo XX, por eso existen las dos grandes guerras, eh, también muchas guerras internas, Ujú. o sea, contra enemigos externos y también los enemigos internos, en las guerrillas y ese tipo de cosas. También, o sea, se crea unos enemigos, una otredad, Ujú. una diferencia. Sí, pero es una otra edad como peligrosa, sí, que yo veo como peligrosa y por eso se ataca. Sí. Al contrario, dice como en la sociedad del siglo XXI, como pues es la globalización, hay una homogeneización de la Ujú. sociedad. O sea, Sí, igual, no sé, Latinoamérica, Europa, pues así es un poco más diferente, pero Europa entonces somos muy similares. sí. Y pues que digamos, como dice Aleja, el siglo XX era inmunológico, el siglo XXI es neuronal. Hay una violencia neuronal que ya es como violencia interna, ¿sí? De sí mismo. Entonces, sí, es Del más, sobrepensar. ajá, del individuo. Y No, como, no, como que no influye en ningún otro, sino es ujú, algo que yo misma me enfermo conmigo misma. y como ya no hay un enemigo, o sea, ya no hay Ajá. un otro diferente, que todos estamos algo similares. Ujú. Pues, o sea, el único enemigo que no encuentra es uno mismo. Ajá, sí. El peligro no está en los demás, sino en uno. Sí. Y así pasamos al Segundo. segundo capítulo, el cual se llama, espérense, Más allá de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria es la sociedad del siglo XX, que es una sociedad como más de reglas, de prohibiciones, del deber, ¿sí? Yo debo hacer esto, esto está permitido, esto no, entonces es mucho más prohibitiva. En contraposición está la sociedad de rendimiento, que es la del siglo XXI. Mm, siglo XXI. Más enfermos. Eh,
en la que predomina el poder, pero no el poder, sino el yo puedo, yo soy capaz de hacer esto. Entonces, Y yo eh, fracaso. ajá, exacto. Si fracaso es mi culpa. Sí, exacto. Entonces, como, pues, ¿qué tiene que ver con esa pelea entre lo externo y lo interno, de cierta forma? Pues porque si en el siglo XXI todo surge de lo interno, pues es más probable que sea yo la que me esté sobrecargando Ajá. y autoexplotando, que es lo que habla también más adelante, ¿no? Me gustó una frase que decía en esta parte, que decía, la depresión se desata en el momento en el que el sujeto ya no puede poder más. Entonces es como un desgaste de la voluntad. Pues Ujú. yo ya, o sea, ya, sí, ya estoy toteada. Ya no puedo más. Y el Entonces, tercer sí. capítulo se llama El aburrimiento profundo. Ujú. Y pues empieza como hablando de el multitasking como pues un problema igual. O sea, que no es un progreso para la humanidad, sino al contrario, una regresión, porque es salvaje. O sea, los animales tienen que estar a al mismo tiempo alimentándose, cuidando, todo. Ajá, sí. En cambio, o sea, en ese momento yo me acordé pues de alguna clase en la universidad que hablábamos sobre el ocio que tenían las sociedades antiguas antes de los imperios, de la civilización, y que fue en ese ocio donde se descubrió la agricultura, que fue la primera gran revolución de la humanidad. Y más adelante, en esos tiempos de ocio, fue cuando se creó la rueda también, o ese Mm. tipo de cosas. Entonces, es en el ocio en donde se crea. Entonces, el multitasking, al contrario, nos está haciendo una sociedad pasiva. Y yo quería agregar ahí Ah. que de hecho esa es una de las funciones de la industria y del capitalismo, el mantenernos ocupados a toda hora. Entonces uno va al trabajo 8 horas, pero tiene que llegar a la casa a seguir trabajando. Y los tiempos de descanso son solamente para pensar, bueno, en el trabajo que tengo que hacer. Entonces uno no tiene tiempo para pensar, para desarrollar ideas, o sea, para tener ideas y luego desarrollarlas o ponerlas en marcha, así sea, así sean ideas estúpidas, pero pues creo que es importante, que de hecho eso lo sobresalta el autor, es como el aburrimiento es bueno, o sea, porque uno piensa, uno ve a Sí. su alrededor, que siento que son el cuarto capítulo ya se llama Vida Activa, que tiene que ver mucho con el tercer capítulo. Pues habla básicamente de eso, es como del hombre como en acción, el poder de actuar que tiene, ¿no? Es un, pues sí, Vida Activa, creo que lo dice mucho el nombre. Y que está como en contraposición o en relación, bueno, otro tipo de vida que podríamos hablar es vida contemplativa, ¿no? Mm, Entonces está la vida activa, en la que se actúa, y la vida contemplativa, en la que pues, básicamente se piensa, se sí. ve, se tienen ideas. Pero entonces creo que el autor, o no sé si lo entendí mal, pero siento que como que no está a favor ni de estar completamente en una ni de estar completamente en la otra, pues porque el hecho de estar en disfrutar de la vida contemplativa nos va a llevar también a la vida activa. Y al Sí. contrario, o sea, siento que deben como complementarse. Y dice como que el pensamiento que está dentro de la vida contemplativa, pues lleva a eso de la actividad. Ajá. Es dijo, la actividad más activa, algo así. Sí, sí, la actividad más activa. Ajá, exacto. Y pues habla también de, espérense. Es que era un término que me pareció interesante o algo que él dijo que me pareció interesante fue que la sociedad de ahora no es una sociedad como, no sé, como se conocía antes, sino que se ha individualizado. El cuarto Entonces, capítulo, que se llama Pedagogía del Mirar, pues más o menos sigue diciendo lo mismo, pero pues ya con respecto a la actividad de mirar, sí. de observar, o sea, tener el tiempo de, de contemplar, De o sea, contemplar, y sí. que así se generan los pensamientos. Ajá, sí, porque dice que a veces la vida activa lo que pasa es que uno tiene una actividad tan automática que en realidad no está Ah, como sí, decidiendo. es Todo se, maquinaria. ajá, es muy mecánica, todo. Entonces como que sí dice como hace falta esa, ¿cómo es que dice? Ese llegar
aún no hacer o no actuar, ¿sí? Porque tener esa posibilidad es como ser más conscientes de lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno actúa. Entonces es como, si no hay una negatividad, que es lo que sucede en la sociedad de rendimiento, ¿no? Es decir, en el siglo Y XXI, mucha positividad. sí, es la reina la positividad. Si no hay esa negatividad de no hacer, entonces uno no tiene la capacidad de decir no, no va a decidir. Ujú. Entonces va a actuar en automático. Y pues no va a crear, no va a disfrutar, no va a ver. Y luego también habla como de la rabia y el enfado. O sea, igual él sigue como haciendo una dualidad, o sea, una diferenciación entre, pues, que la rabia es la que, digamos, ha llevado a grandes cambios históricos, revolucionarios, como la Revolución Francesa, y que es una rabia colectiva. O sea, la rabia es más profunda, o sea, tiene mucho más cimientos, digamos. El enfado, que es ya algo más actual de la modernidad, del hombre tardomoderno, como dice él, Sí. es algo más momentáneo. Entonces, por eso, pues yo no me acuerdo si el autor lo dice o yo lo anoté. Como en o sea, en el momento actual es difícil ver cambios significativos, como una revolución. Es Mm. lo que pienso. Sí. No me juzguen. O sí. O sí. Pero Y sí hace esa diferenciación, que de hecho el enfado como algo que tiene como una causa o también un ser de enfado, o sea, como que yo me enfado con algo, con alguien en específico, mientras que la rabia es más general. sí, Es como un sentimiento, pues también como de inconformidad lo tomé yo, o sea, no estar conforme con cualquier cosa o con toda la vida, pues porque así uno puede decir como, no solamente decir como, esto pasó porque, ajá, es que Dios quiso, sino como, ¿por qué pasó esto? sí. ¿Sí? ¿Y para qué? Y todo eso. Pues no siempre hay un para qué, pero creo que la rabia ayuda a preguntarse cosas. El siguiente capítulo ya no me acuerdo en cuál vamos. El sexto. El caso Barley se llama. Ujú, Pues es la explicación o como la descripción de una novela que relata la vida de un escribano llamado Barley. ujú. Y pues como que muestra el agotamiento de un hombre, que es Barley, pero también de la sociedad que trabaja, o sea, que su vida se basa en el trabajo. Y Sí, que además su trabajo termina siendo todo inservible, o sea, como que no tiene sentido. Porque él trabaja, o sea, pues no entendimos bien no. si era como que escribía cartas a muertos o llegaban cartas y él enviaba esas cartas Sí, a las muertos. enviaba o las botaba. O sea, es que no entendí, no entendimos. Lo que yo entendí es que las escribía porque es un escribano. Bueno. Sí, yo pensé que no. O sea, ahora que lo pienso, pues tiene sentido que las escriba, pero yo he entendido que no, que no escribía las cartas. Y entonces como ese agotamiento y ese sinsentido a veces del trabajo. Ujú. Y que pues finalmente termina en el deseo de la muerte. Pero digamos que es un cansancio como con el trabajo y con todo lo demás, pero no es un cansancio como el que se da en la sociedad de rendimiento, que es un cansancio de sí mismo, de pertenecerse a sí Sí. mismo. Eso no le pasa a Bartleby. Entonces sí. Y ya digamos en el último capítulo pues de la edición que yo leí, que se llama La Sociedad del Cansancio, pues ahí Ujú. explica más eso. De Sí, dos tipos de cansancios, ¿no? sí, exacto. Un cansancio que une a las personas, que es de pronto un cansancio más del nosotros, si entendí bien, O sea, porque que también puede ser es, el cansancio y la rabia, ¿no? Puede ser sí, unidos, que es sí, más social. ajá, exacto. Pues, o sea, es como, sí, un cansancio y una rabia que une, pues porque es como, yo le decía a Lea como, hay un yo, hay un otro y hay un otro con O mayúscula completamente diferente a las dos, que es lo que nos cansa y por eso nos Nos llega a unir. unimos. Mientras que hay un cansancio que separa, que es un cansancio ya interno que no se puede explicar, que yo no le puedo comunicar a nadie, que es el cansancio que se vive ahora, si no estoy La mal. sociedad del rendimiento Ajá. y que termina en depresión, ansiedad y todas estas enfermedades mentales. Ujú, sí, exacto.
Y Luisa leyó un par de capítulos más. Sí, estaban en mi edición. Se llamaban La Sociedad del Burnout. Y básicamente, acá hablar esto de psicoanálisis, de Freud y del sujeto kantiano, y fue como... Pero pues sí habla en alguna parte como la diferencia entre un yo superpuesto que reprime, que es negativo, y que es como del siglo XX. Y el del siglo XXI ya es un yo ideal. Entonces, el yo real, que se tiene una relación con el yo ideal inalcanzable. Entonces, siempre está en constante, esperando siempre llegar a ese yo ideal que en realidad nunca va a alcanzar y por eso se cansa y llega al burnout. Entonces, sí es muy interesante la vaina. También dice... habla del narcisismo y eso me parece re interesante porque es como la visión que tiene cada individuo ahora es bastante narcisista. O sea, yo busco reconocerme en el otro, en lo demás, en las explicaciones, en las experiencias y la experiencia de los demás. Yo me busco a mí, no los contemplo a ellos, sino me busco. Entonces, tiene mucho que ver, o yo lo asocié con las redes sociales, o sea, digamos, yo en Instagram sigo, pues, páginas que me interesan y que van acorde a mi forma de pensar. Y si veo alguna página que no me gusta, que digo, esta persona piensa muy diferente a mí, a veces dejo de seguirla. Entonces siento que pues como que no se genera un conflicto, que también habla de eso, como que Sí. siempre uno está buscándose a sí mismo en el otro. Es bastante narcisista la vaina. Un comentario. Pues yo no leí esos, pero alguna vez sí leía o veía un video acerca del algoritmo, ¿no? Y Mm, de cómo, digamos, tipos, ideas como que la Tierra es plana, llega a ser tan, o sea, y llega a convencer tanto, pues porque el algoritmo llega, digamos, en YouTube, si uno busca la Tierra es plana y sigue buscando eso, y le siguen llegando, llegando, y más pruebas y más pruebas. Entonces cada uno está convencido de que lo que uno cree es real. El otro está sí, equivocado. sí, porque uno solamente se afirma. Sí, se No, reafirma. Sí. no busca tener ese conflicto, esa discusión que le puede cambiar la forma de pensar. Entonces es re loco. Pero sin embargo también habla de un hombre como sin carácter, que tiene sentido, porque si yo no tengo con qué discutir, yo no tengo por qué crear Como argumentos. argumentos. Entonces no voy a tener carácter. Un hombre flexible que va a cambiar cada nada y por eso es como que rinde más. Dice también que al capitalismo le sirve más precisamente la sociedad de rendimiento, porque uno trabaja más y se explota más, se autoexplota y es mucho mejor, rinde mucho mejor que cuando tiene a un otro hostigándolo. ¿Sí? Si yo tengo un jefe, no voy a rendir igual que si yo soy la que Mi me propio obligo. jefe. Ajá. Emprenda. Si yo El capítulo 9 que es del apéndice de me encantó, fue mi capítulo favorito. Quiero saber de qué trata. Se llamaba El tiempo sublime, la fiesta en tiempos sin festividad. Y básicamente hablaba como de cómo antes se creaban esas festividades, esas celebraciones, como por culto, entonces se disfrutaba, era más un ocio, ¿sí? En cambio, ahora no hay fiesta en sí, hay eventos y todo está muy regido por el horario. Hasta en el trabajo, cuando uno descansa, es un descanso que me va a llevar a producir más. No es un descanso para mí. Es como a toda hora se está pensando en trabajar y producir y no en disfrutar, que también eso hace que nos veamos como productos a nosotros mismos. Entonces fue muy chévere porque como que invitaba a disfrutar más la vida. También decía como deberíamos tener una fiesta nosotros, o sea, una fiesta en serio, ¿no? Una fiesta Una como... fiesta por tenerlo. Ajá, exacto. Y Que no ahorita, sea un trabajo. y ahorita también uno ve muchas relaciones así utilitarias. Hasta pues uno mismo las reproduce, ¿no? Ujú. Que uno va a salir con alguien, pues porque de pronto en algún momento me puede ayudar con el trabajo Ajá, o no sé, sí, cosas así. Son sí. muy utilitarias. Muy relaciones comerciales, a toda hora, constantemente.
todo es relación comercial. Y una frase que me gustó y es que el hombre no ha nacido para trabajar, quien trabaja no es libre. Entonces me parece muy importante para disfrutar lo bello. Y una pregunta que les quiero dejar, ¿cómo sublevarse y cómo resistirse a sí mismo? Uy, sí. Difícil y ya. No, un libro para pensar mucho, o sea, para cuestionarse mucho también las relaciones que uno tiene. Ujú. Y, y ya. Y ya, gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse, denle like y comenten. Chao. Chao.